Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Martes de Eli Feinse, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. ¿Tú qué tal? Todo bien, afortunadamente. Saludos a toda la audiencia. Sí, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? ¿Bien? Bien, bien. Yo ahora empiezo la semana en una sola carrera porque empecé a dar clases y como estoy dando el curso por primera vez en 20 años, pues tengo que prepararlo desde cero y ahora todo es en línea, entonces es compleja la preparación y el curso es lunes en la noche, así que entro a la semana bien encarrerado. Bueno, Pero bueno, si yo ahí fuera un vamos. alumno tuyo escuchando esto, pues no sé qué pensaría. No sé Que, qué mensaje recibir. que me esfuerzo, que su profesor se esfuerza y se esmera bastante por hacer una buena presentación en la clase. Bueno, y si reprobaste, querido alumno, le costó mucho trabajo al profesor, ¿eh? Así es, Mucho trabajo. así es. Oye, bien, vamos a empezar. Wendy Varela Mata inmediatamente dice, de más está pedir, pero por favor que se refiera a la baja de calificación de Standard Poor's, aunque Sí. sabemos que para el gobierno no tiene ningún valor. Algunos costarricenses opinamos diferente. Bueno, qué bueno que empezamos con esa pregunta porque quería empezar con ese Perfecto. tema. El público ya sabe qué esperar de ti. O sea, realmente, a ver, creo que a nadie tiene que sorprender la noticia. De hecho, Standard Poor's es la tercera calificadora que nos rebaja la calificación en los últimos 2 meses, de manera que básicamente están siguiendo el juego de las demás. Ahora, algo que me llamó poderosamente la atención, que además lo agradezco, es que por primera vez en su comunicado, en su explicación de por qué nos rebajan la calificación y nos ponen la perspectiva negativa, eh, dicen claramente de quién es la responsabilidad. Y claramente dicen que el gobierno no está transmitiendo seguridad, que el gobierno no está comprometido con sanear las finanzas públicas, que ellos infieren que las salidas de los últimos 2 ministros de Hacienda tienen que ver con la falta de compromiso del gobierno con cumplir con la regla fiscal. Y que en estas circunstancias, más el agravamiento del coronavirus, etcétera, no pueden más que verlo con mucha preocupación, preocuparse por el futuro de Costa Rica, porque están hablando de que no ven que el país vaya a tener capacidad de seguir endeudándose al nivel que se viene endeudando y las necesidades de financiamiento cada año son más grandes que el anterior, ¿verdad? Hacen algunos llamados de atención que me alegra leerlos, simple y sencillamente porque nadie es profeta en su tierra y cuando uno los dice piensan que uno es un exagerado, eh, pero dicen aquí que el golpe esperado a la base recaudatoria de Costa Rica en el medio de la pandemia exacerba la presión presupuestaria de la cuenta de intereses que hay que pagar. Dice, una combinación de necesidades de financiamiento muy grandes y potencialmente malas decisiones de manejo de esa deuda, incluyendo basarse en financiamiento del Banco Central y otras medidas de financiamiento no convencional, podrían dirigirnos hacia una nueva rebaja de la calificación. Creo que es hora de que el gobierno entienda, no estamos jugando chumicos, no estamos jugando aquí un juego. Las calificaciones de estas agencias de calificación de riesgo son importantes porque el país está en una situación en la que necesita acceso a los mercados. Y estas calificaciones cada vez nos dificultan más el acceso a los mercados, nos encarece la posibilidad de endeudarnos. Este año nos estamos pudiendo endeudar con agencias bilaterales o multilaterales, con créditos concesionales en condiciones bastante favorables, pero eso no va a ser igual el próximo año ni en los años subsiguientes. Y ya decía el ahora ex ministro de Hacienda, que el próximo año Costa Rica tiene necesidades de financiamiento equivalentes al 14% del PIB, es un 14,5% del PIB, es un montón de plata, ¿verdad? Con el agravante de que los créditos que estamos obteniendo este año
en su mayoría se están destinando a sostener el gasto público prepandémico, más los costos incrementales de la pandemia, y solo un poquito de eso se ha usado para canjear deuda cara por deuda más barata. Vamos a hacer un ejercicio, Eli. ¿Por qué esto es importante? Vamos a transportarnos hacia el futuro en el momento en el que el gobierno no hizo nada, como parece que las calificadoras están diciendo, este gobierno no va a hacer nada, nadie hizo nada, la situación ya está crítica, ya llegamos al punto en el que ya quebramos, ya estamos mal. ¿Cómo va a ser ese momento? O sea, la pregunta es, ¿por qué es importante hacer esto ahora? Porque si no, ¿qué va a pasar si no se hace nada? Bueno, a ver, estamos gastando, me refiero al gasto público, a un ritmo insostenible desde hace más de una década. Y seguimos. Y seguimos haciéndolo. ¿Cómo va a terminar esto? O sea, si no hacemos nada, como parece que no estamos haciendo nada, ¿cuál va a ser el final? ¿Cómo vamos a acabar? Bueno, en el momento en que suceda una de dos cosas, que nos cierren por completo el acceso a los mercados internacionales, con lo cual no podemos financiar ese déficit, y entonces al gobierno solo le queda financiarlo internamente, con lo cual las tasas de interés nos disparan, se estrangula al sector privado, o nos tienen que subir los impuestos hasta niveles que se estrangula al sector privado, matamos la economía. Esa es una opción, se nos cierran los mercados internacionales. Y ¿cómo se llama? Como no hay una verdadera intención de reformar el Estado, de reducir el gasto público, de adecuar el gasto a las condiciones actuales, vamos a seguir necesitando el acceso a ese financiamiento, ¿verdad? Entonces se nos cierran las puertas, no tenemos el financiamiento, no tenemos cómo mantener la operación de ese Estado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Lo que decía anteriormente, una de dos, o nos suben los impuestos hasta matarnos, o nos suben las tasas de interés porque el gobierno a fuerza se va a tener que financiar en el mercado local, va a haber una enorme fuga de capitales, va a haber devaluación, va a haber un montón de cosas, porque la gente no va a confiar en lo que está sucediendo en el país, y entonces va a ser virtualmente imposible para el gobierno sostener su nivel de gasto, pero en el proceso va a matar al sector privado. Y sigo diciendo una de dos, y cuando voy a llegar a la segunda se me olvida qué era lo que iba a decir, pero había un segundo punto o un segundo escenario que quería presentar. ¿Default? Bueno, es que eso involucra... Eso ya es un default. Sí, o sea, si seguimos a este ritmo y el próximo año... bueno, lo otro que podría suceder y que va a suceder es que cada año estamos destinando una proporción mayor del presupuesto nacional al pago de intereses y servicio de la deuda en general. Pago de intereses y amortización de capital. Este año, si mal no recuerdo, más o menos 45 de cada 100 colones en el presupuesto se van al pago de intereses y amortización de la deuda. Con lo cual quiere decir que de cada 100 colones que consigue el gobierno, 45 van a pagar deuda y solo 55 para sostener al personal, para hacer la inversión, para, ¿cómo se llama? Los programas de ayuda social, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a seguir creciendo. Y entonces cuando yo decía cada 100 colones que consigue el gobierno, recordemos que de esos 100 colones, apenas un poquito más de la mitad vienen de la recaudación. El resto viene de nueva deuda. Entonces el servicio de la deuda sigue creciendo como un efecto de bola de nieve y eso hace que cada año tengamos que destinar una proporción mayor del presupuesto al pago de intereses y a las amortizaciones de la deuda. Entonces la situación ya es insostenible. No hemos llegado al final de la cuerda, pero la situación ya es insostenible. Ya esto así no puede continuar. Vamos a terminar en un precipicio económico donde el golpe va a ser muy duro. Y lamento dar la mala noticia. Lo que pasa es que la gente cree que las acciones... Digo, lo que yo estoy diciendo, cualquier economista que me esté escuchando está sintiendo en este momento, está diciendo, sí,
tiene razón Eli en lo que está diciendo, en la advertencia que está haciendo. Pero el gobierno ha llevado a la gente a creer que podemos seguir actuando de la misma manera y seguir endeudándonos sin que esto vaya a tener consecuencias para el país. Claro. Y creo que el cálculo es un cálculo político muy grosero. Es aguantar 2 años sin que reviente la situación y entregarle las llaves de un carro que está a punto de explotar al siguiente dueño, ¿verdad? Que será el siguiente gobierno. Por supuesto. Ahora, de todos modos, es decir, el escenario que acabas de plantear, si llegamos a que se estire la cuerda hasta el último, hasta el final, y acabas de decir tú de aumento de tasas de interés, etcétera, etcétera, pero de todos modos, arreglar la situación en este momento, hacer las cosas que se tienen que hacer para arreglar esta situación, de todos modos implica, estaba hablando yo con de Paula el viernes, Francisco de Paula, con Guti, y bueno, y él hablaba, van a tener que aumentar impuestos, van a tener que reducir gastos, o sea, de todos modos hay que hacer ajustes muy importantes, de todos modos, o sea, es que el problema de arreglar la cosa es que de todos modos hay que pasar por dolores muy profundos. Así es. Así es, lo que pasa es que, a ver, ya pasamos por el dolor de parto de subir los impuestos, hace un poquito más de un año. La recaudación creció el año pasado, si mal no recuerdo ahora, fue como un 15, 18%, una cosa así. O sea, creció muchísimo para un país con inflación prácticamente cero, ¿verdad? Y sin embargo el déficit fiscal fue el más alto de las últimas 4 décadas. Quiere decir que no existe, no hemos hecho la otra parte de la ecuación. La ecuación fiscal es como una tijera que tiene 2 hojas. Para cortar las 2 hojas tienen que estar afiladas. Y una hoja es el ingreso, la recaudación, y la otra hoja es el gasto. La hoja del gasto la tenemos roma, no corta, y no queremos recortarla, no queremos afilar esa hoja. Entonces, si queremos resolver el problema, necesitamos ahora entrarle al tema del gasto. Lo que pasa es que ahora es muy fácil agarrar y decir, vamos a tener que subir los impuestos. ¿Pero por qué? ¿Por qué si cada vez que hay un problema me dicen hay que subir los impuestos, suben los impuestos y no se hace el esfuerzo por recortar el gasto? Y entonces, ¿hasta dónde subimos los impuestos? Hasta el punto de estrangular al sector privado, hasta el punto de matar al aparato productivo del país, hasta el punto de provocar hambre en los hogares de la gente que paga los impuestos. O sea, realmente no tiene sentido. El ajuste no va a ser fácil, porque no lo hicimos cuando lo pudimos haber hecho a un costo menor. El ajuste no va a ser fácil, el ajuste va a ser doloroso y va a implicar recortes de gasto y va a implicar reducir el tamaño del aparato estatal. Y eso lo vamos a hacer de 2 formas. Por las buenas o por las malas. Por las buenas de motu propio, ¿verdad? Y lo empezamos a hacer tomando las precauciones necesarias para que las personas que pierdan el empleo tengan a dónde caer, o sea, tengan una red que los capture antes de caer, ¿verdad? O nos esperamos al default, a la quiebra del país, a perder el acceso a los mercados internacionales, y entonces ahí no habrá safety net, ahí no habrá esa red de solidaridad, porque simple y sencillamente no va a haber plata para nada. Entonces el gasto público va a haber que recortarlo a lo bruto para poder volver a equilibrar las finanzas, para poder volver a adquirir acceso a los mercados internacionales, ¿verdad? Entonces yo creo que este es el momento de que nosotros nos planteamos. Aquí tenemos una crisis de magnitud insospechada. Creo que en este momento todavía nadie sabe cuánto se va a contraer la economía costarricense este año. El Banco Central había hecho una proyección del 3.6%. Yo no creo que sea solo 3.6%. Y de hecho, lo que hemos visto con las proyecciones que han ido emitiendo para diferentes países y diferentes regiones los organismos internacionales, conforme avanza la pandemia y conforme se prolongan los confinamientos, van volviéndose cada vez más graves esas proyecciones. Entonces, tenemos una realidad de que ahora tenemos una economía, o vamos a tener una economía más pequeña. Y entonces tenemos que preguntarnos, ya no cuál es el tamaño del Estado que queremos, es cuál es el tamaño de Estado que podemos darnos el lujo de tener. Cuál es el tamaño de Estado que en estas nuevas condiciones de mayor pobreza podemos financiar.
sin estrangular por completo al aparato productivo. Aquí en Costa Rica estamos colectivamente casados con las políticas keynesianas. La política keynesiana básicamente lo que dice es, en una crisis incremente el gasto público para sostener la demanda agregada para que no se le caiga la producción. Bueno, eso lo empezamos a hacer en el 2009 con pasión, ¿verdad? Para supuestamente prevenir los efectos de la crisis anterior, de la crisis financiera del 2008-2009. Eso fue con Óscar Arias. En la época de Óscar Arias, pasamos de tener un gasto público que representaba 15,5% del PIB a 21,72% el año pasado, mientras que los ingresos siempre oscilaron entre 14, 15, 15,5%. Entonces, ahí se abrió el boquete. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? De 11 años, del 2009 al 2020, del 2009 al 2019, 11 años de política fiscal expansiva de acuerdo a la receta keynesiana. ¿Cuáles fueron los resultados? El crecimiento económico fue aproximadamente un 1,5% del PIB menor que en la década anterior a la crisis. En la década anterior a la crisis crecíamos casi a un 5%, 4,95 más o menos. En la década posterior a la crisis crecimos en un 3,58% en promedio. El último año crecimos apenas un 2,1%. Entonces, la teoría keynesiana no está funcionando. Y no podemos pretender seguir en esta fiesta de crecimiento del gasto público y que de ahí vamos a salir de la crisis. Bueno, ya que nos metimos en esto, déjame te pregunto, recuerdo muy bien que fue en la época de Óscar Arias. En ese momento, pregunta uno, ¿era la medida correcta de hacer? Porque en ese momento había una recesión económica. Y dos, si se trataba de que esa medida trascendiera los periodos presidenciales. No fue la medida correcta porque se aplicó mal. Porque, a ver, por más que uno no sea keynesiano, lo que Keynes decía era, en una crisis donde se contrae el consumo, incrementa el gasto público. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. La ecuación de la demanda agregada de una economía es la suma del gasto de las personas, el gasto de las empresas y el gasto público. Estoy simplificándolo para que la gente lo entienda. Esto no es una clase de economía, ¿verdad? Entonces, si hay menor consumo privado, aumenta el consumo público y sostiene la demanda, y entonces las empresas que producen ahí se sostienen, no se pierden empleos, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que dice la teoría keynesiana. Pero ¿qué dice la teoría keynesiana? O sea, ¿qué era la recomendación de Keynes? El famoso ejemplo era: contrate una cuadrilla para que rompa la calle y contrate otra cuadrilla para que vaya detrás de la primera reparándola. ¿Qué es lo que él quería decir? Incremente el gasto de forma temporal. De forma temporal. No haga cosas que le incrementen el gasto permanentemente. Entonces, ¿cómo se incrementa el gasto de forma temporal? Uno dice, ok, voy a impulsar proyectos de inversión. Son gastos que se hacen una sola vez, ¿verdad? Voy a... Una carretera, un puente. En carretera, sí. Un puerto. O voy a dar subsidios a la gente. Ojo, yo no estoy defendiendo eso, pero esto es lo que quiere decir Keynes. Voy a darle subsidios a la gente por 6 meses. Ok, por 6 meses. Y se acabó. Y entonces es un gasto no recurrente, ¿verdad? En la crisis del 2009, en Costa Rica, se incrementó el gasto público de forma permanente, de la peor forma posible. Se contrató personal en el sector público y el personal del sector público, no hay nada más permanente en Costa Rica que un empleo en el sector público. Y entonces se disparó el gasto público y se disparó de la forma más inflexible posible, entonces no podemos ahora recogerlo, reducirlo fácilmente. Entonces no se aplicaron las políticas correctas en el 2008-2009, se hizo pésimamente, pero ya pasaron 4 gobiernos, porque 2 años del gobierno de Óscar Arias, 4 de Laura Chinchilla, 4 de Luis Guillermo Solís y 2 de Carlos Alvarado, y no se ha hecho absolutamente nada Ya estamos en la siguiente recesión. Y ya estamos en la siguiente recesión y no se hizo absolutamente nada por devolver el gasto público a sus niveles sostenibles, ¿verdad? Entonces, no fue la política correcta en ese momento, pero ya no es hora de buscar culpables. Ya estamos en la siguiente recesión.
Y entonces ahora hay que hacer lo que hay que hacer correctamente. El otro gran problema que tuvimos, que esto es básicamente de los últimos 6 años, es que como hemos tenido gobiernos que son bastante hostiles al emprendimiento privado, ¿verdad? Entonces han promovido con mucho ahínco las contrataciones directas entre empresas del Estado. ¿Y esto qué ha hecho? Excluir al sector privado. Perdón, las empresas del sector público. No sé si lo dije bien o lo dije mal. Han promovido las contrataciones directas entre las empresas del sector público, sí, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos a empresas del sector público haciendo cosas para las cuales tienen cero expertise. La empresa de servicios públicos de Heredia es una empresa distribuidora de agua y de servicios de electricidad y qué sé yo, ahora vende brazaletes electrónicos. Por supuesto que la SPH no hace brazaletes electrónicos. Lo único que hizo fue subcontratar a una empresa costarricense que es la importadora de los brazaletes electrónicos que se hacen en otro país. Y entonces, con el cuento de que la compra es más ágil porque es directa y qué sé yo, al final de cuentas están haciendo un chorizo favoreciendo a una empresa privada que no tuvo que participar en un proceso licitatorio y que no necesariamente ofreció la mejor solución porque no se sometió al escrutinio del proceso competitivo de una licitación. Y así por el estilo tenemos un montón de ejemplos. Al ICE lo contrataron, el ICE, que es una empresa eléctrica, la contrataron para supervisar la construcción de la carretera San Carlos, que además, Carretera San Carlos ha sido un fracaso durante 30 años, pero bajo la supervisión del ICE siguió siendo un fracaso, ¿verdad? A la misma SPH, si no me equivoco, la contrataron para que desarrollara el sistema de facturación electrónica de la caja, perdón, del Ministerio de Hacienda. La SPH no sabe desarrollar software. ¿Qué hizo? Subcontratar a alguien más. Entonces estamos convirtiendo a las empresas estatales en comisionistas, favoreciendo a dedo a empresas que no necesariamente ofrecen las mejores soluciones y el costo, cuando sea investigado, los costos de esas contrataciones terminan siendo muy superiores, pero con algo más grave, que es lo que hemos perdido de vista. Estamos estrujando al sector privado cada vez más a un espacio más pequeño en la economía del país. Y entonces el sector privado no puede levantarse por sí mismo, no puede levantarse solo porque hay un montón de campos, hay un montón de áreas donde está vedada su participación. Entonces, crece el gasto público, pero además crecen los tentáculos del aparato estatal y están asfixiando por completo a la economía costarricense. La siguiente intervención es por parte del señor don Francisco. Ya nos vamos. Mira, ¿qué dice? Ya. Solo una pregunta. Solo una pregunta. Muy buena pregunta que hiciste, Wendy Varela. Claro. Echaste a andar a Eli Feinstein. Bueno, mándale un agradecimiento a todos los que se quedaron con las preguntas escritas ahí. Hubo mucha participación. Pero dice Francisco que tenemos 5 minutos, ¿no? No, hombre, ¿qué? Que ya corta, dice ya. Ya. No. Muchas gracias a Wendy, por supuesto, por la pregunta. A todos los que mandaron sus preguntas hoy. Francamente no tuve ni chance de verlas, pero yo sé que siempre... Hubo mucha participación y además yo también metí mi cuchara ahí porque ya yo también me emocioné con la charla de Eli y le empecé a hacer ya preguntas que no venían al... Además, Alberto, tenemos que hacer un reclamo público. ¿Cuál? Porque nuestra seguidora Sandra Tica, ajá, que siempre participa, anoche ella y su esposo abrieron una botella de mezcal artesanal y lo publicaron en Facebook. Ajá. Y no invitaron. Anda, siendo tú mexicano. Ajá. ¿Verdad? O sea, realmente estamos resentidos aquí. Estamos, bueno, sí, bueno, que sí estamos, definitivamente estamos. Yo ya le reclamé a Oswald, el esposo de Sandra, y le dije que le voy a echar a los comités revolucionarios de Román Macaya para que... Además, Sandra, la verdad que, invitar un trago a Eli es de lo más fácil, rápido y barato, porque con uno ya se pone ya... Así es que tampoco no te preocupes, pues sale barato, Eli. Gracias. Barato es falso. Exacto. Bueno, pues muchas gracias a todos los que participaron y gracias por esto es todo lo que tenemos por esta emisión. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Gracias, Eli. Muchas gracias.